¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy, después de varios días de vacaciones, unas merecidas vacaciones, un descanso que me di allá por las playas de mi país, estoy de regreso con un super video. Voy a trabajar esta hermosa veranera que unos amigos de un vivero en el que trabajé me ayudaron a conseguir. Así es que un saludo a todos esos compañeros, ex compañeros que todavía seguimos teniendo contacto y que me ayudaron a conseguir esta belleza de veranera o bugambilia. Es de color rosado y bueno, hoy antes de irme de vacaciones la dejé defoliada y bueno, está brotando por todo lado. Quiere decir que el árbol está en muy buen estado de salud. Tiene una longitud de ramas y una lignificación perfecta, está en el punto para poder empezar el diseño. Y hoy lo que quiero hacer es hacer un trabajo integral en varias fases. Y la primera fase es encontrar el frente y el ángulo adecuado del árbol. Vamos a seleccionar ramificación y vamos a trasplantar, podar y, si es posible, alambrar. ¿Por qué todo en un mismo video, Jonathan? Bueno, porque conozco la especie, porque sé la capacidad de respuesta que tiene y de recuperación también. Este tipo de operaciones no se recomienda hacer con especies que sean demasiado delicadas o porque alguna u otra razón tengamos alguna duda respecto si podrá soportarlo o no. Hay algunas personas que les dicen, venga, corte, pode, alambre, quite, saque, y el árbol se termina muriendo a la vuelta de 1 o 2 meses. Eso lo hacen meramente por negocio o por completo desconocimiento del tema. Pero en el caso de esta bugambilia, estoy totalmente seguro que ella lo va a soportar, que va a reaccionar bien y que el resultado va a ser el esperado. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo hago, porque lo he hecho muchas veces y sé hasta dónde puedo presionar este tipo de especies. Así es que manos a la obra, y el primer paso es escoger el frente, y el frente es justamente este que yo tengo frente a ustedes. Es el frente que yo he escogido. ¿Por qué no el otro? Porque el otro tiene una rama muy interesante acá, que es justamente la que yo quiero utilizar para dar profundidad a la composición que quiero crear. Ya yo tengo la maceta cortada solamente para abrirla y poder sacar el árbol y no tener que lastimar las raíces. Y lo consiguiente es encontrar el ángulo del árbol, que es justamente lo que vamos a analizar en este momento. Y es que cuando hablamos de frente y de ángulo, una de las condiciones más importantes a tomar en cuenta es el movimiento que presenta la línea de tronco en su generalidad. ¿En qué sentido? Que los troncos principales, los troncos más gruesos y las ramificaciones primarias son las que nos van a dictar de alguna manera la decisión que tenemos que tomar respecto a si este es el ángulo, si lo tengo que inclinar para allá, si lo tengo que inclinar para este otro lado. Analizando este árbol, tenemos un tronco principal que es tal vez el más grueso que tenemos acá, y tenemos 1 o 2 troncos secundarios que son los que van justamente hacia aquel lado, haciendo un leve movimiento ondulado hacia este lado. Vamos a tratar de mostrarlo un poquito más aquí en detalle para que usted lo pueda ver. Ahí se puede ver la separación de este y este otro que tenemos acá. Entonces, tomando en consideración eso, recordemos que cuando hacemos la selección del ángulo de plantado es importante maximizar el movimiento de la línea de tronco para dar un conocimiento o una sensación mayor de movimiento o resaltar el carácter que tenga el árbol. En este caso, mi sugerencia o mi decisión va a ser inclinar completamente el árbol hacia este lado. Voy a moverlo un poquito más y este va a ser mi ángulo de plantado. ¿Por qué? Si lo tengo así, con el ángulo con el que lo plantaron originalmente, tengo una competencia entre 2 troncos que podríamos llamar dominantes. Tenemos este primero con una muy bonita línea de tronco que se mueve en este ángulo, otra salida de ramas hacia este lado, tengo otra rama por acá, y tengo una competencia con otra línea de tronco que se eleva, hace un movimiento circular hacia este lado y está compitiendo prácticamente en altura con lo que vendría a ser el ápice de ambos troncos. Entonces yo necesito modificar esa competencia, porque en estos casos lo que tendríamos sería un árbol completamente redondo, tipo escoba. No tiene absolutamente nada de malo, pero en este caso yo quiero
realzar un poco más el movimiento y convertir esto que vendría siendo un tronco secundario, lo quiero convertir en una rama primaria, en una rama que va a definir mi movimiento, que va a realzar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Cuando yo hago este cambio, tengo, ahora sí, un tronco dominante, sigo manteniendo la misma línea de tronco y tengo una muy buena rama primaria con esta leve ondulación hacia abajo, creando un movimiento muy bonito. Tengo una muy bonita descripción triangular de la estructura del árbol y con esto es con lo que vamos a trabajar. Ok, bueno, ya ahora que quité la mayoría de los tocones grandes, pedazos que estaban muertos o secos, que no brotaron, posiblemente esto sea una estaca, tengo la creencia o la sensación de que es una estaca, entonces puede ser que donde la podaron, algunas partes no creció o brotó de parte más baja y algunas ramas se secaron. Entonces, como les dije, ya tengo la maceta cortada, voy a tratar de sacarlo sin dañar mucho la raíz, no quiero forcejear mucho y dañar raíz importante, lo que quiero simplemente es sacar lo necesario. Como ven, no la he regado en 2 días, creo, para tratar de que se seque la mayor cantidad de tierra, aunque está bastante húmeda por dentro, y voy a tratar de rescatar la mayor cantidad de raíz fina posible. Y creo que sí se va a poder. Esto pesa, pesa bastante, así que voy a tratar de cortar el resto de la maceta para que no me cueste tanto quitarla. Lo que no quiero es tener que levantar esto con un brazo para sacar la otra maceta y tener que lamentar una lesión. No es la primera vez que me pasa también, así es que ya la experiencia habla por sí sola. Saco esto de aquí, doy vuelta para el otro lado y maceta lista. Lástima la maceta, pero no hay problema. Estoy viendo por ahí hormigas, es lo más normal del planeta. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de liberar todas las raíces, ver cómo me va, ver qué me encuentro, ir de a poco. Voy a utilizar otra herramienta también que me ayude con esta tarea para ir liberando poco a poco. Espero no encontrar nada podrido, espero encontrarla en buen estado de salud, todas las raíces. Recordemos que cuando trabajamos veraneras o bugambilias, en otro lado les dicen trinitarias, en otros países les dicen Santa Rita, en fin, el nombre real, bugambilia, en honor al que la descubrió, si mal no recuerdo, era de apellido Bougainville. Así es que ahí está un dato ahí para que les quede de referencia. Cuando trabajamos con bugambilias es muy común, muy común que la raíz por sí sola se desprenda. No se alarme, no se estrese, es algo normal en ellas que se van desprendiendo, se van arrancando. Entonces, a veces en los trasplantes, como este, por ejemplo, que estoy viendo que el sustrato, la tierra, está bastante apermazada, bastante adherida, va a quedar con muy poca raíz. Así es que no es de esperarse, no es de asustarse de que mucha raíz posiblemente se va a perder en el proceso. Afortunadamente estas especies se reproducen por estaca también que por esqueje, por acodo, son muy fuertes, así es que pueden recuperarse sin ninguna complicación. Yo voy a continuar por acá tratando de recuperar la mayor cantidad de raíz posible y ya vemos la parte del trasplante. Así es que continuamos. Ok, bueno, y sí, efectivamente era una estaca, o es una estaca. Ahí puede ver el corte
voy a ponerle sellador. Lamentablemente, por el grosor que tiene y la altura donde están las raíces, yo quería ponerla en esta maceta y se hubiera visto pero espectacular, pero no entra por la cantidad del tocón que tiene y donde están las raíces no va a entrar. Así es que me tocó improvisar y salir en carrera a buscar entre las macetas plásticas que tengo, y de momento vamos a ponerla en una maceta más profunda para que el árbol pueda estar en buen estado de salud y que pueda soportar el tema del diseño. La verdad es que no me disgusta tampoco, pero vamos a aprovechar a cambiarle el ángulo. Antes de el plantado tengo que proteger el corte. Esta parte estaba un poco dañada, así que lo que voy a hacer es ponerla de ladito, que se quede ahí quietita, mientras le pongo sellador al corte que le hice para evitar que se siga pudriendo. Entonces vamos a ponerle una capa generosa. Esta pasta selladora no solamente sella, sino que también tiene un fungicida muy efectivo, un bactericida, es decir, tiene de todo un poquito. Vamos a ponerle de forma generosa donde están los cortes para evitar que se siga dañando. Muy bien. Ok, listo. Esto lo ponemos por ahí. Limpiamos el exceso. Siempre que hacemos este tipo de trabajo sabemos que es inevitable ensuciarse. Ok, sustrato. Yo hice una mezcla de un sustrato, el que utilizo prácticamente todo el tiempo en mis trabajos, que es piedra volcánica, piedra pómez, y estoy adicionándole también una porción de lombricompost para que tenga buen drenaje, retención de humedad y que el árbol tenga un poquito más ahí para sobrevivir, para tener un poco más de nutrientes, en fin. Vamos a acomodar el árbol en el ángulo que debe ser, cuidando que las raíces no se dañen. Estas hay que acomodarlas de ladito. Y me parece que por ahí estamos. Déjeme revisar que todo esté en orden y me parece que sí. Ahora toca revisar el ángulo de frente, que no esté ni muy tirada hacia atrás ni muy tirada hacia adelante. Y para eso vamos a irnos ayudando del mismo sustrato para ir poniéndolo donde el árbol lo necesita e ir rellenándolo para irle creando el piso o la cama que necesita para que se pueda ir asentando bien. Ok, me parece que por ahí estamos bien. Ok, muy bien. Ya viendo el árbol de frente, ya tenemos el ángulo de plantado como debe ser. Y ahora viene lo que es la selección de ramas, importante a la hora de el diseño. Como ya sabemos, tenemos la línea de tronco acá. Esta rama, que es la que continúa, esta justamente, que es la que continúa con esta rama de acá, es la que me va a hacer la continuación del ápice. Tengo entonces una rama direccional acá, que es con la que voy a trabajar de primera línea para definir bien el tema de la estructura del árbol como tal. Y lo que voy a hacer es quitar ramas, por ejemplo, ramas que están naciendo de abajo. Esas ramas se van. Voy a empezar a quitar lo que es totalmente innecesario. Ramas que crecen arriba, como esta que está acá, la voy a quitar del todo. Voy a ver con qué me quedo para ver cómo lo puedo acomodar. ¿Ok?
voy a alambrar lo que se pueda alambrar, voy a posicionar lo que se pueda poner en posición para ver más o menos la idea general de cómo puede quedar el árbol en su estructura conforme vaya pasando el tiempo. Así es que ya regresamos. Bueno, ahora sí, ya tengo el árbol alambrado no en su totalidad, pero digamos que en un 70% aproximadamente, que son las ramas que, digamos, tenían como la capacidad de ser alambradas. Habían varias más, pero se fueron eliminando con la selección de las mismas. Así es que yo voy a tratar de ir seteando una estructura principal, básica. Y empezamos obviamente siempre con la rama estructural, con la rama direccional, que es a la que yo le voy a tratar de dar un poquito de movimiento, con la que yo voy a querer comenzar, de donde yo voy a partir un poco voy a hacerme para acá para que usted pueda verlo un poco mejor, con la que yo puedo ir, a ver, ahí, trabajando el movimiento de la ramificación. Y con estas es con las que yo voy a empezar a crear mi estructura básica. Algunas ramas están un poquito duras, es normal. A veces nos podemos ayudar un poco con el alicate, pero si no sabemos aplicar bien la fuerza con el alicate, pues podemos cometer el error de fracturarla. Muy bien, ahí ya tengo esta primera parte, ahí usted la puede ver. Creo que podríamos acercarla un pelito más por ahí. Ok, perfecto. Ok, necesito complementar esta área de acá. Voy a hacer esto un poquito más para atrás para que sea más fácil y usted lo pueda apreciar mejor. Voy a acomodar un poco más esta rama de aquí y tenga cuidado con las espinas, porque ya tengo las manos súper espinadas por lo mismo. Creo que ahí podemos darle un poquito más de levantamiento para que se vean mejor. Y me parece que ahí se ve perfecto. Ok, complemento con esta de acá y le doy movimiento también. Recuerde que esta rama va a ser la principal. Entonces vamos a recortarla para ir estructurando la forma que yo quiero. Voy llenando los espacios donde necesito las ramas y que vaya tomando forma. Y ahí usted lo puede ir viendo cómo se va llenando poquito a poco. Se va llenando. Ahí. Súper bien. Ok, esta otra la vamos a levantar. Vamos a recortarla proporcionalmente, como debe ser, a donde tiene que ir, y ahí se van llenando. Ok, brote muy grande. La idea es que esto después vaya llenando justamente esa área y que el árbol pueda ir tomando mejor forma. Como les dije al inicio, el árbol está en un punto excelente de acomodo, de flexibilidad para las ramas.
están lignificadas. Ahí se escucha Luna ladrando al fondo. Está ladrándole a unos gatos. Voy a cortar esto un poco más para bajarlo. Ahí se ve perfecto. Tengo esta rama al fondo acá que necesito darle un poco de movimiento, posición, donde debe ir. Ajá. Y esta para acá. Ahí. Súper bien. Con eso voy llenando espacios. Tengo este espacio acá, de esta rama que tengo aquí. Va a ser mi rama complementaria con la que voy a trabajar. Ahí. Pensé que la había quebrado. A ver. Casi. Ok. Rama complementaria justamente acá. Rama delantera en el tercer tercio del árbol. Una ramita al frente. Se va a complementar con esta que tengo aquí. Se ve súper bien. Esta otra vamos a intentar bajarla un poco más. Hay que ir con cuidado porque a veces las ramas resultan muy flexibles, a veces engañan y se quiebran muy fácil. Así es que vaya con precaución, doblando con precaución, poniendo atención a dónde se está tensando el árbol. Súper importante el alambrado. Súper importante el alambrado. Ahí. Lo recortamos un poquito. Está muy largo. Creo que aguanta. Momentos de tensión. Ahí. Esta es la que no quiere del todo bajar, pero todavía tengo un truco más que puedo hacer con un pequeño tensor improvisado. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver si dobla. Parece que sí. Parece que sí. Recortamos aquí. Cortamos esta acá. ¿Cómo se va viendo? Se va viendo bien. Se va viendo muy, muy bien. Me queda una trasera más por rellenar. Ahí. Un poquito más para que le quede movimiento. Ahí está. Súper bien. Ahí la tenemos. Y resta el ápice, que ya yo lo levanté lo que pude. Posiblemente se podría levantar un poco más, pero no quiero tentar mucho a la suerte. Lo que voy a hacer simplemente es, por una cuestión de orgullo propio, simplemente tratar de bajar esto un poco para irle dando
movimiento, pero el ápice hay que construirlo prácticamente de cero. De todo lo que va a ir brotando por acá, hay que irlo sacando poquito a poco, pero no está mal definir un poco hacia dónde más o menos podemos ir construyendo el ápice. Obviamente este no es el ápice, obviamente no lo es. Es una rama para un lado y una rama para el otro. Pero lo que estoy tratando de hacer en este momento es definir aproximadamente a dónde quiero que termine la altura del árbol. Repito, no es el ápice. Esto tiene que brotar y tiene que sacar la ramificación correcta a donde yo necesito ir acomodando el ápice. Pero de momento me va a servir para definir más o menos hacia dónde se puede ir viendo el árbol. De hecho, voy a hacer algo y lo que voy a hacer es cortar justamente donde estaba esa rama e ir acomodando o esperando una nueva brotación, porque no quiero que se vea feo, porque la verdad es que no me gustó cómo se ve, y voy a definir la altura de una vez ahí. Ahí va a estar la altura, ahí va a terminar mi árbol. Ahí voy a construir el ápice. ¿Cuándo? Cuando brote. De aquí yo voy a sacar un ápice que va a estar más o menos aquí abajo y se va a complementar con todas estas ramitas que tengo acá. De momento el árbol se va a quedar así. Tiene un muy bonito futuro. Voy a darle una vueltita para que usted lo pueda ver, de cómo el árbol se va a ir acomodando, de cómo el árbol se va a ir viendo. Tiene buena ramificación primaria, tiene buena ramificación con la que podemos ir construyendo una mejor silueta, una mejor estructura. Esta la voy a acomodar un poquito más así, ahí mucho mejor. Y con ello el árbol va a ganar muchísimo más en carácter, en estructura, en forma, y poco a poco vamos a ir viendo cómo este árbol se va a ir transformando en un hermoso bonsái. De momento que resta, regarlo, hacerle lo mismo que cualquier trasplante, crear un efecto invernadero que ayude a producir bastantes raíces. Déjame acomodar un poquito esto. Y que el árbol pueda sobrevivir, no, que pueda recuperarse de una mejor manera e ir formando poco a poco el árbol que en un futuro va a dar de qué hablar. Primer paso para un gran proyecto, primer paso importante para buenos resultados. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.